Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, para que hablemos de libros, en fin. Y en nuestra salida pasada nos quedamos un poco a medio camino, porque la idea era hablar primero de los grandes hallazgos que se están dando, unos descubrimientos deslumbrantes con los papiros de Herculano, esos rollos de papiro carbonizados desde el año 79 después de Cristo, cuando la erupción del Vesubio que dejó congelado en el tiempo, ya lo he dicho yo aquí, congelado por el fuego, como intacto, ese mundo de la antigüedad que latía allí en la bahía Partenopea, en la bahía de Nápoles, en las ciudades de Pompeya, Estavia y Herculano. En Herculano había una villa, una finca enorme y aristocrática que pertenecía a una familia de patricios romanos, en la que había una biblioteca descomunal, al cuidado de un gran filósofo estoico que se llamaba Filodemo de Gadara. Esos libros quedaron petrificados y durante siglos fue imposible adentrarse en su alma, en su contenido, saber bien qué había en ellos. Se dieron algunos métodos muy precarios como para desplegar de forma fragmentaria lo que contenían esos textos. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial, estamos pudiendo por fin penetrar en el corazón de esos textos que durante casi 2000 años estuvieron allí dormidos y ahora se nos revelan a manos llenas. Y eso que falta todavía mucho, falta casi todo por descubrir, pero ya hay quienes hablan de un nuevo renacimiento, comparando este proceso con lo que ocurrió en la Italia del siglo XIV y del siglo XV después de Cristo, cuando empezaron a llegar a borbotones libros griegos que venían del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino, que hacía agua, que estaba cayendo en manos de los turcos, que eran musulmanes y que iban a fundar un nuevo imperio allí, el Imperio Osmanlí, el Imperio Otomano, que le cambió el nombre a la capital de Bizancio, que era Constantinopla, y desde entonces se llama Istambul o Estambul, esa ciudad mítica en cuyos pliegues, sin embargo, está ese pasado glorioso de lo griego y de lo ortodoxo. La cultura griega clásica, pero también la fusión de la cultura griega clásica con el cristianismo. Y Bizancio o Constantinopla fue el epicentro de ese esplendor milenario que se acaba cuando los turcos finalmente logran cercar y sitiar la ciudad, y entre finales del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV, pues cae ese imperio, y los grandes beneficiarios de esa tragedia son los occidentales, son los europeos, que empiezan a recibir toda esa luz allí contenida, allí guardada, de unos manuscritos y de unos textos que no conocían sino los bizantinos. Y por eso muchos de esos sabios bizantinos
que huyen de su mundo en Barrena, pues llegan a Italia, que se caracterizaba por la apertura, por la libertad, o por lo menos por tantas guerras y confrontaciones entre los distintos poderes que anidaban allí en la Italia medieval, que hubo unas ciudades que fueron el refugio y el remanso para que llegaran muchos genios y muchos eruditos a compartir su sabiduría. Una de esas ciudades fue Florencia, y por eso empieza allí lo que tantos llaman el Renacimiento, que va a ser un fenómeno que se extiende por toda Europa y que llega hasta el norte, en los Países Bajos, que va a llegar a la propia Inglaterra, y que en todos los países europeos más o menos va a tener una versión nacional, pero sin duda el punto de irradiación del Renacimiento que todavía nos maravilla es Italia, y sobre todo una ciudad en concreto que es Florencia. Muchos comparan, repito, lo que está ocurriendo hoy con el redescubrimiento de los papiros de Herculano con lo que ocurrió en la Italia del siglo XIV y del siglo XV. Quizás sea una exageración, eso sí, teñida por el entusiasmo, la emoción y la belleza de estar ante la posibilidad de descubrir cosas que hacía casi 2000 años no sabíamos. Quedaron allí petrificadas, dormidas, y ahora es como si una mano les devolviera la vida. Gracias a los avances de la tecnología, gracias a la inteligencia artificial, gracias a los algoritmos que los genios de los computadores pueden programar y adiestrar para lograr desentrañar esos textos que en realidad son también como los descubrimientos astronómicos. Vamos avanzando en el conocimiento cada vez más preciso y maravilloso del espacio en el que estamos, en el que gravitamos, pero también nos devolvemos al pasado y vamos ensanchando su horizonte. Nada tiene más futuro que el pasado, y la arqueología nos va abriendo nuevos caminos que nos conectan con unos saberes que nunca supimos que estaban allí durante siglos o milenios, y ahora vuelven a la superficie para cambiar una cantidad de ideas que arrastramos con nosotros durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo. Esa es también la gracia de la cultura, que siempre se va transformando, que es un descubrimiento incesante, que no para. Lo cierto es que ya empiezan a surgir los primeros grandes hallazgos de los papiros de Herculano, esos libros de la Villa de los Pisones, que era el nombre de los dueños de esa gran mansión en la que estaba esa biblioteca. Y uno de los primeros descubrimientos que se han hecho y que se ha publicitado muchísimo es el de una variación sobre una historia ya muy conocida, que es la de la muerte del filósofo ateniense Platón, acaso el más grande filósofo de la historia occidental. Eso creen muchos, y como ya dije en nuestra salida pasada, yo suelo estar de acuerdo con esa idea, que murió en su ciudad natal, en Atenas, probablemente entre el año 347 a.C. o el año 346. Algunos de los biógrafos de Platón, en especial Diógenes Laercio, ya nos habían dejado un testimonio más que de su muerte, también de sus funerales, con una legión, una procesión
de discípulos suyos en la academia, esa especie de escuela o universidad que él creó, aunque en ese momento, por supuesto, la idea de la universidad no existía, que es una idea medieval y cristiana, pero ya estaba allí la semilla de algo parecido en lo que se inventa Platón en un jardín al lado de un templo para las musas, el Museión, en un campo consagrado a un héroe griego que se llamaba Academo. Por eso él le da el nombre a su escuela de la Academia y ahí se dedican a la filosofía durante muchos años, a compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus relatos, y se vuelve sin lugar a dudas el maestro mayor de la filosofía ateniense en la primera mitad del siglo IV antes de Cristo. Y en el año 347 Platón muere y ya sabíamos dónde lo habían dejado, dónde habían consignado sus cenizas y los epitafios que le escribieron conmovidos y agradecidos sus discípulos. Pero ahora aparece uno de estos papiros de Herculano, que es muy probablemente la historia de la Academia Platónica que escribió este Filodemo de Gadara, más o menos 300 años después, que además describe el lugar exacto de la academia en el que fue enterrado Platón. Y yo dije acá en nuestra anterior salida, pues para hablar de esta nueva versión de la muerte, o más que nueva, es una versión más completa que nos da más detalles y también algunas otras novedades sobre la biografía, sobre la vida de Platón. De suerte que, decía yo aquí, pues si vamos a ahondar en esos nuevos datos sobre la muerte de Platón, en este papiro que por fin pudimos leer, pues hablemos también de su vida, de su biografía, de la época en la que nace, en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, muy probablemente en el año 427 antes de Cristo, en un momento muy complejo de la vida ateniense, porque como lo vimos aquí, Atenas ya se había vuelto la ciudad más importante de Grecia. El mundo griego, la cultura griega, no era sino la suma de unas ciudades-estado que funcionaban de manera autónoma y que tenían una especie de identidad nacional, cada una en el ámbito restringido de la ciudad y los pueblos satélite, los pueblos colindantes que se sometían al poder de estas ciudades, que en el fondo sabían que tenían un vínculo cultural con las otras ciudades griegas, porque lo que las unía pues eran la lengua, la religión y una identidad cultural que se hace más fuerte cuando a los griegos tratan de conquistarlos los persas. Y entonces se unen, este es un resumen, Atenas y Esparta, y logran expulsar de su tierra la amenaza de la dominación persa. Y entonces quedan esas dos grandes ciudades allí como el gran poder del mundo griego, del mundo helénico. Por un lado Atenas y por otro lado Esparta. Y Atenas tomó la delantera, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Atenas se vuelve una especie de modelo, ya no solo de la defensa de los valores griegos, sino también de expansión política, económica y sobre todo cultural. Son los años, las décadas del deslumbramiento ateniense en la arquitectura,
en el teatro y también en el pensamiento, diríamos que en la literatura, que incluye todo eso, ficción y reflexión, narración y pensamiento. Obviamente, esa Atenas va a entrar en una crisis derivada un poco de sus ambiciones, de su desmesura, de la presencia inequívoca de una gran figura política y militar que es la de Pericles, y en el año 430-429 pues llega la peste. Allí nos habíamos quedado. Es muy probablemente un brote feroz de fiebre tifoidea que aniquila a los hombres más importantes de la Atenas de aquel tiempo. Y cuando Platón nace en una familia aristocrática, Platón era un señorito ateniense cuya estirpe se remontaba a varios de los grandes próceres de la ciudad, y eso incluía algunas figuras divinas. Lo cierto es que cuando Platón nace en el año 427 a.C., está todavía ardiente el fuego, están todavía calientes y humeantes las brasas de esa peste que ha asolado, que ha arrasado la ciudad en el año 429 y que se llevó incluso al más importante de los atenienses. De manera que Platón crece en un mundo marcado por el terror de la enfermedad, la peste y la plaga, y ya dentro de los sobresaltos de una ciudad desbordada por su propia grandeza y por su propia desmesura. En términos políticos, el gran invento ateniense de la edad de Pericles y un poco antes había sido la democracia. El hecho de que los ciudadanos con derechos pudieran intervenir en el destino de su ciudad. No podemos en absoluto comparar la idea antigua griega y ateniense de la democracia con la nuestra. La idea moderna de la democracia, aunque de alguna manera tenga la inspiración en la cultura política griega y el nombre sea el mismo, porque mal que bien los occidentales no hacemos otra cosa que hablar en griego, incluso si no nos damos cuenta. Somos como ese personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo. Pero la democracia moderna tiene más que ver con ese proceso político del triunfo de la burguesía y la limitación del poder absolutista y monárquico, primero en Inglaterra, luego en Francia. Lo cierto es que la democracia antigua, la democracia ateniense, pues de todas maneras era una forma bastante restringida de concebir y repartir el poder. Sin embargo, fue ese el gran invento de los atenienses, pero ya en los días de la juventud y la adolescencia de Platón, ese modelo democrático se veía amenazado por la plutocracia, por la irrupción de los grandes capitales que se habían concebido al calor, primero de la guerra contra los persas y luego al calor de la guerra que se deriva de la defensa griega contra los persas, que es la unión de Atenas y Esparta. Y luego esas dos ciudades quedan enfrentadas por ver cuál va a dominar el mundo griego, en eso que se llama la guerra del Peloponeso, y ahí pues Atenas va a construir todo un emporio comercial que va a afectar también su estructura social, cultural y política. Ese fue el mundo en el que Platón creció, convencido de que su destino estaba más bien en el arte, en la poesía, en la música. Aunque muy pronto llega a la conclusión, casi oracular,
porque los dioses le mandan unos signos inequívocos de que su talento está en otra parte, lo cual realmente pues es una bendición, porque no hay tragedia mayor que el arte sin talento. Y cuando algún artista sin pues la gracia natural quiere someter a los demás a su arte, ahí se configura una desgracia no solo para ese pobre artista, sino también para quienes que tienen que soportar sus dádivas y sus regalos. Lo cierto es que Platón abandona la poesía, abandona también otro destino que él creyó intuir, que era el de la gimnasia. Por supuesto, hizo el adiestramiento militar que les correspondía desde los 18 años a todos los jóvenes atenienses, y su verdadera pasión estaba en la política, estaba en el poder, porque además, como ya vimos, venía de una familia que tenía todas las credenciales para intervenir en lo más alto de los debates de la ciudad y para reclamar un lugar preeminente. Pero a Platón le toca ver un poco la degeneración de la democracia ateniense y los conflictos que van surgiendo, casi hasta degenerar en distintas formas de la oligarquía, de la tiranía, es decir, la distorsión de los modelos ideales del gobierno, que no se vuelven sino una farsa, que en su caso lo ahuyentan de ese sueño que él tuvo de ser un gran estadista para su ciudad, porque era pues un hombre, un joven inteligente, preparado, y que además tenía todas las condiciones, empezando por la genealogía, para intervenir en el destino de Atenas. En Platón ya se empieza a evidenciar la amargura que entraña para el sabio el acercamiento con la política y el poder. Platón tenía el ideal de entrar en la política, pero se da cuenta de que la política es un nido, un hervidero de intrigas, perfidias y toda clase de componendas que ensucian la vida pública y al mismo tiempo la definen. Había como un muro imposible de atravesar entre la sabiduría y la filosofía y la política. A Platón le habría encantado dedicarse a la política de verdad, la política como una realización. Era en el fondo de su corazón, un manzanillo. Tenía esa obsesión que a tantos pierde y pervierte y que a tantos fascina: la discusión por las cosas del poder y la posibilidad siempre latente de meterse allí a tratar de dominar y amansar ese potro bravío, esa especie de tigre indómito que es la política, y para cuyo dominio se necesitan unos atributos, un carisma que no siempre coinciden con la lucidez y con el talento filosófico, con la inteligencia entendida en su dimensión intelectual. Pero además es que Platón al final lo abandona todo porque se va detrás de Sócrates. Ya en nuestra salida anterior vimos un poco cuál era la doctrina socrática, qué era lo que quería hacer Sócrates en la filosofía, enfrentado sobre todo a los sofistas, que eran unos filósofos de oficio que además se lucraban de su profesión
y que tenían la idea de formar a sus discípulos en la confección de un discurso infalible y enciclopédico. Mientras que Sócrates era esta especie de punk, de estrella de rock, como un hippie que iba por las calles con una legión de seguidores, haciendo de la dialéctica, del diálogo, de la conversación, un instrumento de la filosofía para llegar a conclusiones que iluminaban allí a todos los que asistieran a ese espectáculo, que por supuesto era muy incómodo para las instituciones sacrosantas del poder, de la religión, aunque Sócrates era muy respetuoso de la religión de la ciudad, en este caso de Atenas, consagrado justamente a esa diosa, a la diosa Atenea, y había unos rituales y había unos ritos de paso sacrificiales y celebratorios que todo ciudadano ateniense tenía que acatar, pero Sócrates siempre ponía el dedo en la llaga. Él mismo, en alguna parte, en un diálogo platónico, se asemeja, se compara con un tábano que está sobre un animal, haciéndole la vida muy difícil, con su aguijón ponzoñoso, con la ponzoña más bien de la filosofía. Sócrates develaba todos los mitos, las falacias, las patrañas de un mundo que muchas veces se entregaba a la ilusión y al fingimiento. Y entonces Platón va a ser educado por Sócrates, le toca asistir a la gran debacle de la vida ateniense, porque Esparta ya ha aliado a una gran cantidad de ciudades que quieren sacudirse del yugo ateniense para cambiar allí la forma de gobierno, primero con una tiranía, 30 tiranos, y luego con el regreso de una democracia que no lo va a hacer en absoluto. Era ya como la decadencia de lo que había sido el gran esplendor cultural y político ateniense. Y la gran víctima, casi la víctima propiciatoria de la decadencia de Atenas, pues fue Sócrates. Porque primero tenía demasiados enemigos, entre ellos Aristófanes, el cómico, pero muchos otros hombres del poder que no toleraban esa suerte de rebeldía esencial y radical que significaba el pensamiento socrático, que era una revolución por decir y buscar la verdad. En estos papiros de Herculano aparece un episodio de la vida platónica que desconocíamos, y es que en el año 404 a.C. fue esclavizado por primera vez y vendido como esclavo en un episodio que, por suerte para él y para todos nosotros, va a durar unos pocos meses, porque había ya la certeza de otros episodios de la sujeción y la esclavitud de Platón, pero no del año 404 a.C., que es cuando se constituye ese gobierno tiránico de 30 grandes tiranos, uno de los cuales era tío de Platón. Platón seguía muy conectado con la aristocracia, con la élite ateniense, y entonces Sócrates va a ser conminado cada vez más a comparecer ante los poderes de la ciudad para que claudique, para hostigar al mayor de los sabios de aquel tiempo, cuya premisa era: solo sé que nada sé, casi para desafiar esa consigna oracular de que Sócrates era el mayor de los sabios atenienses. Sócrates fue
comprometido, involucrado en una intriga a la que se negó en la tiranía de los 30, probablemente en el año 403, y en el año 399, ya cuando la democracia había regresado a Atenas, Sócrates es llevado a juicio por impiedad, que es la acusación más ruin, mezquina e infame. Por lo menos así la ven dos de sus grandes discípulos que van a hacer famoso a Sócrates y van a perpetuar su nombre. Dos discípulos que se odiaban entre ellos. Por un lado Platón y por otro lado el historiador Jenofonte. Pero en ambos está el relato del juicio a Sócrates y, como dice Platón, la acusación de impiedad es la más perversa, la más ruin, la más mezquina. Y claro, Sócrates habría podido librarse de esa acusación, habría podido intrigar, habría podido evadirse, fugarse, y no lo hizo, dejando el último gran testimonio de su filosofía, no solo como una doctrina, sino como una forma de vida. El sacrificio de Sócrates, que tiene que beber la cicuta en nombre del respeto a las leyes de la ciudad, a la justicia a la que él tanto exaltó, para no tolerar ni el extrañamiento ni el exilio. Y entonces Sócrates se queda en Atenas, pero quedarse implica morir. Y es un sacrificio que muchos comparan incluso con el relato cristiano. Hay quienes a lo largo de la historia han tratado de trazar ese parentesco genealógico en términos filosóficos, espirituales, también religiosos, entre Sócrates y Cristo. Por eso decía Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI: oh Sócrates, ora por nosotros. Sócrates, rogad por nosotros. Lo cierto es que después del sacrificio en el año 399 a.C. de Sócrates, su maestro, Platón viaja por muchas ciudades griegas, siempre al acecho de la filosofía, del pensamiento. Ahí otra vez vuelve a caer en manos de unos salteadores de caminos que lo esclavizan y, sin embargo, está en contacto con las grandes escuelas filosóficas de aquel tiempo, busca las claves del saber pitagórico, va donde los filósofos de Megara, donde los filósofos de Cirene, va a Egipto, allí donde haya una revelación filosófica, él quiere estar. Ya, pues, abandonadas todas sus aspiraciones políticas desde el punto de vista práctico, y sin embargo siempre con la inquietud del poder como una cuestión filosófica. En el año 388, Platón va a una de las tiranías, una de las ciudades griegas en el sur de Italia, en este caso una tiranía siciliana, la de Siracusa, que era una de las más importantes. Ya sabemos que desde el siglo VIII a.C. los griegos se habían volcado sobre el occidente y habían ido colonizando el sur de Francia, habían llegado al sur de España, algunos enclaves en el norte de África y sobre todo el sur de Italia, en la Calabria, en la Puglia, en la Campania y, por supuesto, en la Sicilia. Platón fue llevado a Siracusa en el año 388 a.C. como un asesor político. El destino de esos sabios que quieren ser grandes manzanillos, grandes estadistas y no pueden lograrlo, y entonces montan su empresa de consultoría y asesoría para hablarles al oído a los grandes poderosos, la eminencia gris tras las cortinas de palacio.
Platón era muy amigo de un personaje que se llamaba Dion, y Dion era cuñado, estaba casado con la hermana del tirano de Siracusa que se llamaba Dionisio. Y entonces Platón es llevado a Siracusa para que asesore y aleccione y aconseje al tirano Dionisio, y Platón cuenta en varias de sus cartas, sobre todo en la carta séptima muy famosa, Platón cuenta que llegó allí y se encontró pues con un mundo orgiástico, desmedido, dedicado al placer, al hedonismo. Tanto es así que Platón habla de la forma de vida siciliana y la contrapone al resto de ciudades griegas, porque dice que los sicilianos están dedicados, qué envidia, al vino, al amor, al erotismo y por supuesto a unos banquetes inenarrables. Tanto es así que Platón no puede hacer nada y no puede imponer allí esa visión de su estado ideal. No se trata de reseñar ni resumir la filosofía platónica, ni más faltaba, que es tan rica, que es tan bella y tan pródiga en matices que darían pues para muchas conversaciones, para muchas salidas. Pero no puedo ser yo quien despliegue los pormenores del gran pensamiento platónico, que es uno de los grandes prodigios de la filosofía occidental, no solo de la antigüedad, sino de todos los tiempos. Pero al final, claro, Platón está obsesionado por las mismas cosas que obsesionan a todos los grandes filósofos griegos, que tratan de indagar primero en la naturaleza del mundo, en la naturaleza de las cosas, la naturaleza material de este espacio en el que estamos, el cosmos, el mundo en el que nos rodea. Y luego van apareciendo las inquietudes religiosas y éticas que sobre todo empiezan a brillar en la filosofía ateniense, tanto de los sofistas como en la filosofía de Sócrates. El pensamiento platónico es también un gran hallazgo, o es una gran invención en el sentido real de la palabra, porque Platón no se ocupa solo del pensamiento, sino de cómo transmitir el pensamiento y sus grandes problemas. No sabemos bien si él fue el creador del diálogo filosófico, el diálogo como instrumento de la filosofía, pero decía su biógrafo Diógenes Laercio que él merecía ser llamado el inventor y el creador del diálogo, porque además Platón lo que hace es tomar los recursos narrativos de el teatro ateniense, de la tragedia y de la comedia, y se inventa un personaje sin igual, que es su maestro Sócrates. Sócrates no dejó nada escrito, a no ser que alguno de estos papiros de Herculano petrificados contenga un texto de la propia mano de Sócrates. Pero Sócrates nos queda sobre todo como un fenomenal personaje de novela, al cual Platón concibe con una gracia y un encanto y pone en boca suya lo que debió ser, o lo que debieron ser, todas las grandes enseñanzas socráticas, pero también el propio pensamiento platónico que se va explayando allí en los diálogos de Sócrates, marcados por la belleza, por la inteligencia, por la rapidez de la novela, de la tragedia, de la comedia. Decía Aristóteles que combinaba la poesía con la prosa. Platón es no solo uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, sino un descomunal novelista que se inventa a semejante personaje, y entonces llega al esclarecimiento
de ese problema filosófico de lo que son las cosas, que repito, no nos vamos a meter ahorita en esas honduras, pero al final había un problema y era el de la eternidad del mundo, o la idea de que el mundo podía ser inmutable, inamovible, y también la transformación de todo lo que va poblando la tierra. Y entonces Platón dice al final, el problema no son las cosas en sí mismas, sino que nosotros tenemos dentro de nosotros una especie de noción perfecta de lo que son las cosas, y esa noción perfecta pues son las ideas. Por eso se habla tanto del idealismo platónico, o por eso usamos el adjetivo de lo platónico para hablar de lo que es ideal. Eso con respecto a la filosofía. Hay quienes hablan del amor platónico, por eso, porque es el amor idealizado. Para Platón, como lo decía el gran Julián Marías, una hoja en blanco que tenemos delante de nosotros tendría que tener unos atributos, ser blanca, inmaculada y tener una forma perfecta. Dice Julián Marías que Platón podría haber señalado las imperfecciones de la hoja, el objeto que tenemos delante de nosotros, al que llamamos eso, una hoja en blanco. Pero la perfección de esa idea la llevamos siempre con nosotros en el concepto perfecto y arquetípico de la hoja en blanco ideal. Es solo un ejemplo que tiene que ver, claro, con la teoría del conocimiento y que tiene que ver también con la política. Como Platón se obsesiona por la política y por encontrar el modelo de gobierno perfecto, ideal, en el libro séptimo de la República nos cuenta ese mito famoso, esa historia, ese cuento de unos hombres que están metidos en una caverna, afuera de la cual hay una hoguera y hay como una especie de promontorio por el que atraviesan otros hombres, los animales y las cosas, y dice Platón, el hombre en la caverna solo ve las sombras de lo que está en el mundo exterior, y para ese hombre en la caverna el mundo son pues la visión imperfecta y difuminada de esas sombras que se proyectan sobre su pared. Pero si un hombre de las cavernas sale, o de la caverna sale, verá la luz e irá haciendo el camino del esclarecimiento y el conocimiento del mundo hasta llegar a la perfección absoluta, hasta llegar a la luz total, que es esa luz cegadora del sol. La filosofía es ese camino que nos saca de la caverna y nos lleva al conocimiento del bien, al conocimiento de la idea de la belleza, que es en la cual debe ser formado quien va a gobernar una ciudad. En otras palabras, dice Platón, el gobernante ideal tendría que ser un rey filósofo, un rey que sepa de filosofía, o un filósofo, como él mismo, que reciba todo el poder. Ese era el estado ideal que él vendía y que trató de imponer en Siracusa, primero en tiempos de Dionisio y luego con su hijo, el hijo de Dionisio, que se llama Dionisio II, que es un joven y que vuelve a llamar a Platón a Siracusa, primero en el año 367, 366, y luego una vez más en el año 361 antes de Cristo más o menos, siempre en el mismo juego intrigante. Dion, el cuñado de Dionisio y luego el tío de Dionisio II, su sobrino, quiere que allí se impongan las ideas platónicas de la filosofía como una forma de gobierno. Y pues ese ideal fracasa, ese empeño, esa empresa es un absoluto fracaso, porque
A estos tiranos los aconsejan otros áulicos, interesados siempre en validar su forma de pensar y en sus intrigas palaciegas, pero además pues es un mundo siempre en guerra con las demás ciudades-estado griegas, con una ciudad que ya muestra los dientes en el norte de África, que es Cartago, y que quiere adueñarse del sur de Italia. Ahí surgirá ese filón del enfrentamiento entre Cartago y la Italia del sur, que luego va a ser dominada por los romanos, hasta que Platón, como lo narra en su carta séptima, queda hastiado de los juegos y las miserias del poder y entiende que uno es el camino de la filosofía y del pensamiento y otro es el camino de la política con sus bajezas, con sus componendas, y vuelve finalmente a Atenas en el año 360. Ya había sido una vez más esclavizado, pero lo había salvado un tirano de Tarento, una ciudad también en el sur de Italia, en la Apulia, que para él sí era el verdadero modelo del rey filósofo, Arquitas de Tarento, que no solo era un gran general y un gran político y tirano, sino también un inventor. Inventó el primer dron de la historia, una paloma de madera con un caldero adentro que la hacía volar por sí sola, como lo cuentan Plinio el Viejo y Aulo Gelio. Se inventó otra cosa todavía mejor, este Arquitas de Tarento, el sonajero para apaciguar, para apacentar, para callar a los bebés cuando están llorando. Y se hizo muy amigo de Platón, pagó su rescate y Platón regresa a Atenas a enseñar filosofía en la academia, y ahí va a estar desde el año 360 hasta el año 347, cuando muere y deja un legado descomunal. Para empezar, su discípulo Aristóteles, nada menos y nada más. Y esa escuela de la academia que va a durar hasta el año 529 después de Cristo, cuando la cierre el emperador Justiniano, pero habrá luego una siguiente temporada de la devoción platónica, cuando en el año 1462 en Florencia, un gran sabio, Marsilio Ficino, por orden del mecenas Cosimo de Medici, en esa ciudad que era el epicentro del Renacimiento, pues rescate, reedite, resucite la Academia Platónica. Hablamos al principio del Renacimiento italiano. El Renacimiento tuvo el signo del pensamiento y la filosofía de Platón, este grandísimo pensador y escritor y maestro que muere en el año 347, y cuenta este papiro de Herculano: oyendo y padeciendo a una esclava que venía de la Tracia, que toca una flauta desafinada. No hay nada peor que un vecino con flauta, todos lo sabemos, y el pobre Platón tiene que morir al recaudo de esta niña que lo consuela en sus horas finales con una flauta maltrecha. Es muy probable que las últimas palabras de Platón fueran una queja desgarrada por el sonido de esa flauta. Es lo que nos cuentan estos papiros de Herculano aquí en Calamares en su tinta, que ustedes saben que es radio, es podcast y es video podcast. Un abrazo a todos. Mil gracias.